Bienvenidos a Automatismo y Tableros Eléctricos. Hoy voy a explicar, repito, cómo realizar este tipo de simulaciones ya con el equipo Logo en Cadecimu, o sea, ya sacando el equipo. En este caso, el equipo se encuentra aquí arriba, donde dice entradas y salidas, I/O. Hay un cuadradito que dice I/O. Le doy clic y el tercero, observe, dice módulo lógico. Le doy clic y saco un logo. Lo voy a colocar en mi mesa de trabajo. De ahora en adelante, todas las prácticas que desarrollemos, usted las realiza con el logo aquí presente, ¿sí? Por si acaso. Entonces, primero, ¿qué voy a analizar del logo? Observe, en la parte superior tenemos las entradas de I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 y 8. Hay 8 entradas, pero adicional hay algo que dice P1, P2. Resulta que esta es la alimentación del logo. Aquí es donde se energiza el logo. En este caso, le explico. En lo que es la parte de campo, existen logos que son logos en voltaje continuo y logos que son en voltaje alterno. Los logos que son de voltaje continuo, vamos a poner aquí una nota, trabajan a 24 voltios DC. 24 voltios DC. Pongamos por aquí al ladito. Y los logos que son en alterna trabajan obviamente a 110 voltios alternos, ¿sí? Ahí tenemos los tipos de logo. En este caso, este logo que se encuentra aquí y los que están en el colegio físicamente son logos de 110 voltios. Por ende, entre P1 y P2 hay que colocar 110 voltios. ¿Dónde encontramos nosotros 110 voltios? Pues bien, en el comienzo donde dice alimentación, aquí usted encuentra directamente L y N, que es el símbolo del línea neutro. Usted tiene que acordarse que entre línea y neutro hay 110 voltios. Ahora, observe, si yo simulo, no ocurre nada. La pantallita del logo no se enciende, está apagado. ¿Por qué? Obviamente porque no he conectado línea y neutro. Entonces voy a proceder a conectar, en este caso, línea en P1 y neutro en P2. Observe, ahí. Mira dónde hice la conexión. La conexión la hice en el borde del logo. Repito la conexión. Esta conexión la hago, observe, hasta el borde. Ahí, hasta el borde del logo. Ahora, si doy play, mire lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir. Ocurre que se enciende el logo. Ahora sí, ya se enciende el logo. ¿Por qué? Porque ya le coloqué línea y neutro. Pues esta es la primera parte para poder comenzar a trabajar con el logo ya dentro del Cadecimu. Repito, acabo de conectar el logo a línea y neutro y ya se enciende el logo. Sí, ya se enciende el logo. Pues bien, ahora sí, voy a empezar. Lo primero que voy a intentar realizar es este primer circuito lógico. Voy a sacar por aquí, vamos a trabajar obviamente en KOP, coloco por aquí mi línea de más, mi línea de menos, voy a sacar por aquí un contacto abierto, voy a sacar por aquí una salida y voy a realizar un circuito básico de control directo. Entrada, control la salida, control directo. Sin retroalimentación, sin nada, simplemente control directo. Vamos a colocar aquí más y menos. Un segundito. Ahí. Listo. Ahora conecto la entrada al más, entrada con la bobina y listo. Acá, mi salida. Ahí. Ahora, tengo que darle nombres, obviamente, a esta entrada y a esta salida. Pues voy a usar los nombres de las entradas del logo. La entrada 1 del logo se llama I1. Entonces le doy doble clic y aquí le voy a colocar I1. Observe. Listo. Entonces, esta entrada está simulada por esta entrada del logo. Ahora, la salida. ¿Cómo se llaman las salidas en el logo? Vamos a observar. Están abajo. Las salidas se llaman Q1, Q2, Q3 y Q4. Observe, el logo solo tiene 4 salidas. Q1, Q2, Q3 y Q4. Y si usted observa, hay 2 tornillitos. Quiere decir que el logo, la salida, si veo el dibujo, ¿a qué me representa este dibujito de la salida Q1? Donde usted veía este símbolo que está aquí en la salida Q1. Recuerda, el símbolo representa un interruptor. Quiere decir lo siguiente. Veamos, voy a sacar ahora un circuito eléctrico para simular esto de acá. Voy a colocar línea, voy a colocar neutro, voy a colocar un foco
pues estoy hablando de un circuito eléctrico, y voy a hacer lo siguiente, observen. Voy a colocar la línea en el 1 de la salida Q1, luego el foco lo coloco en el 2 y la salida del foco lo coloco al neutro. Pues bien, como esta salida Q1 representa un interruptor, ¿qué va a pasar cuando se active Q1? ¿Qué va a pasar con este foquito? El foquito, cuando se active Q1, como esto es un interruptor, se va a encender, porque es muy parecido a lo que usted armaba en instalaciones de esta forma. Observe, vamos a colocar aquí y un foquito. Prácticamente es el mismo circuito, observe. Lo único, déjame sacar el foquito un segundito, ahí. Lo único que el interruptor ya no existe como tal afuera. Déjame girar este elemento. Ahí, el neutro. Perfecto, y lo conecto. Entonces, estoy haciendo el mismo circuito eléctrico para controlar este foco. Observe, lo mismo. Nada más que este interruptor ya no está ahí afuera, sino que es la salida Q1. Cuando la salida Q1 se cierre, este foco se enciende. Es lo mismo que se encuentra acá. Ahora, este foco voy a cambiarle el nombre. Voy a decirle que este foco es H1 para que se diferencie del de acá. Y luego, mi circuito de control, que tiene una salida, ya no se va a llamar U, sino que se va a llamar Q1, para que me represente la salida del logo. Voy a simular. Si yo pulso el interruptor, obviamente el foco se enciende. Aquí, para que se encienda este foco, hay que activar Q1. ¿Quién activa Q1? Lo activa I1. ¿Y dónde está I1? Está aquí arriba. ¿Cómo puedo entonces activar I1? Vamos a ver. Aquí usted ya sabe que no puede presionar I1, este contacto no se puede presionar. ¿Usted qué hacía antes? Usted antes sacaba un botoncito y ese botoncito usted le llamaba I1 para poder encender. Recuerda, algo así. Usted decía, bueno, presiona el botoncito y se enciende I1. Pero observe qué ocurre. Hay un conflicto. ¿Por qué? Porque esta entrada se llama I1 y este botón se llama I1. Aquí ya no se trabaja así la simulación. Mire el cambio que vamos a hacer. Por eso le digo, hoy explico estos nuevos cambios para las futuras simulaciones. Observe. Ahora, yo ya no coloco un botón como tal que se llame I1, sino que lo que voy a hacer es lo siguiente. Coloco un pulsante, le voy a llamar S1, y aquí en mi entrada I1 voy a colocar, observe, aquí arriba, un contacto abierto, y voy a hacer lo siguiente. Le voy a llamar a este contacto como mi pulsador S1. Y veamos, voy a simular, observe. Cuando yo simulo, si presiono S1, se cierra el contacto. ¿Sí ve que se cierra el contacto? En esta parte izquierda. Entonces, este botón controla el contacto. Nada más. Ahora, ¿qué hago? Coloco línea en la parte de arriba de mi contacto y esta segunda parte del contacto lo coloco en I1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Observe la cadena de eventos que van a suceder. Cuando presione S1, se cierra este contacto. Este contacto permite que la línea viaje a I1. Cuando se active I1, se cierra el contacto I1. Y esto provoca que se cierre la salida Q1. Veamos si es cierto. Observe. Presiono S1, se activa el contacto, pasa línea a I1, se enciende I1, se activa I1 y ahora sí, en mi diagrama KOP, I1 activa Q1 y efectivamente Q1 se activó. Veamos abajo. Se cerró la salida Q1 y se encendió el foquito. Entonces observe la cadena de eventos que acaban de ocurrir. Si yo suelto S1, se abre el contacto, se apaga I1, se apaga Q1, se apaga mi foquito Q1. Observe la cadena de eventos, repito, que acaban de darse, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedió aquí? Vuelvo a explicar. Si yo cojo una línea directa y, por ejemplo, la lanzo a I4, observe, ¿qué ocurre? Cuando él detecta línea en las entradas, él se activa. Si yo cojo y mando otra línea, por ejemplo, ahí 7,
va a pasar lo mismo. Se activa directamente I7. Entonces, ¿cómo hago para controlar las entradas? Coloco un contacto y ese contacto yo le asigno un pulsador para poder especificar cuándo se activa la entrada. ¿Sí? Entonces, observe la cadena de eventos que se dan para poder controlar una entrada en el logo. Pues ahora, si yo quisiera que mi simulación funcione de la siguiente manera, yo enciendo con S1 y cuando suelte, quiero que se mantenga encendido este foquito. ¿Qué cambio debo de hacer en mi diagrama KOP? Si quiero que cuando suelte se mantenga encendido. Excelente. Y ahí en KOP yo sé que debo de colocar un paralelo de la misma salida Q1. Obviamente conectamos en paralelo. Vamos a colocar aquí. No cambia nada. Ojo, explico lo siguiente. No cambia nada la programación del KOP. Es lo mismo. Lo único que he cambiado es el diagrama eléctrico previo en el logo. Eso sí es nuevo. Pero en lo que es KOP no cambia nada. Veamos si funciona. Presiono I1. Está presionado I1, se enciende Q1 y como el paralelo se acaba de cerrar, debería mantenerse encendido. Veamos si es cierto. Efectivamente, ya solté el pulsador y se mantiene encendido la salida Q1. Mi foquito está encendido. Pero ojo, la finalidad de este tipo de simulaciones no es colocar un foquito, sino más bien ya luego colocar un motor virtual. ¿Sí? Simular el encendido de un motor. ¿Cómo voy a lograr eso? Pues ahí hay que colocar otros elementos. Vamos a ver cuáles son esos elementos. Veamos. Hasta ahora, apago aquí, apago aquí. Vamos a ver el nuevo elemento que voy a utilizar para simular el encendido de un motor. Vamos primero a sacar un motorcito. Aquí dice motores. Voy a sacar un motor trifásico. Coloco aquí el motor trifásico. ¿Cómo activo el motor trifásico? Si yo cojo línea, aquí las tres líneas, L1, L2 y L3, y lo coloco directo al motor, pues voy a encender y arrancar mi motorcito. Observe, voy a colocar el motor directo. Voy a dar play y efectivamente se encendió. Y dice que está girando hacia la derecha, en sentido horario. Entonces ahí está mi motor encendido. ¿Cómo puedo controlar mi motor? Pues yo podría colocar aquí un interruptor triple o un accionamiento triple que está por acá. Entonces en este caso coloco un accionamiento, observe, ahí, coloco aquí arriba la línea, obviamente trifásica, L1, L2 y L3, doy play. Ahora, ¿cómo cierro este contacto? Aquí viene el problema. Yo no puedo presionar este contacto, muy parecido a lo de aquí arriba. Entonces, ¿qué hago aquí? Observe. Voy a colocar en paralelo a mi foquito, lo siguiente, observe. Por aquí arriba hay algo que se llama bobina. Justo en la opción donde está el foquito, que es aquí arriba donde dice bobinas y señalizaciones. Coloco una bobina aquí al lado, ¿sí? En paralelo a mi foquito. ¿Para qué? Para que cuando se encienda mi foquito, también se encienda mi bobina. Y resulta que esta bobina es la que va a accionar este motor. Veamos si funciona. Conectemos en paralelo. Y ojo con los nombres. Esta bobina se llama K. Vamos a poner aquí K1. Y a este accionamiento también le voy a llamar, un segundo, K1. Vamos a ver si se da. Se supone que cuando yo accione mi salida, se acciona mi bobina y se acciona acá mi contacto y se prende el motor. Veamos si es cierto. Enciendo, observe, y efectivamente se activó la bobina, se activó el contacto y se prendió el motor. Entonces, ahora, lo que he logrado, vamos a quitar esta bobina del paralelo por un momento para poder ver el encendido y apagado de los elementos. Observe, enciendo, se activa la bobina, se activa el contacto, se enciende el motor. Si suelto,
se apaga la bobina, se abre el contacto y se apaga el motor, ¿sí? Observe ahí que funciona, funciona. Tenemos ahí el accionamiento de un motor con diagrama KOP. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.